Buenas tardes a todos. El día de hoy nos corresponde hablar de reanimación cardiocerebropulmonar y un capítulo especial acerca de los pacientes con COVID-19. Para comenzar, quiero mencionarles en qué consiste la cadena de supervivencia en paro intrahospitalario. Esta cadena está conformada por 5 eslabones. El primer eslabón hace referencia a la vigilancia y la prevención y el último eslabón hace referencia al soporte vital y avanzado del paciente en la unidad de cuidados intensivos luego de haber salido del paro. El segundo eslabón habla del reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias. Cada institución tendrá su código o su sistema de cómo alertar al resto de la clínica, informando que hay un paciente en paro cardiorrespiratorio. El tercer eslabón habla de la reanimación cardiocerebropulmonar, que debe ser una reanimación de una calidad alta. En este eslabón específicamente estamos hablando de la importancia de las compresiones y unas compresiones muy efectivas. Más adelante vamos a mencionar cuáles son las características que debe tener estas compresiones. Luego de las compresiones, entonces, es el eslabón que corresponde a la desfibrilación temprana o rápida. Y por último, como ya les mencioné, el soporte vital en la unidad de cuidados intensivos luego que el paciente ya ha salido del paro. Debemos identificar entonces que el paciente se encuentra realmente en paro cardiorrespiratorio. Para esto, como medida inicial, debemos confirmar la seguridad de la escena. Segundo, debemos confirmar que el paciente realmente está en paro. Primero, señor, si el señor no responde, entonces vamos a verificar si respira o no respira. Si no respira, vamos a verificar si tiene pulso o no tiene pulso. La verificación del pulso deben de ser al menos 10 segundos. Si el señor no responde, no respira, no tiene pulso, entonces iniciaremos compresiones intercalado con ventilaciones. La cantidad de compresiones y ventilaciones dependerá si tenemos uno o dos reanimadores en la escena. Es así, si somos dos reanimadores, pues entonces haremos ciclos de 15 compresiones, dos ventilaciones, y si es un solo reanimador, hará ciclos de 30 compresiones, dos ventilaciones, hasta que llegue la ayuda. Después de 2 minutos de realizar compresiones y ventilaciones, asumimos que el equipo de ayuda ya ha llegado y con ellos pues el desfibrilador. Cuando llegue entonces el desfibrilador vamos a monitorizar el paciente y vamos a verificar si el paciente está con un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Si tenemos un ritmo desfibrilable, vamos a administrar una descarga. Y si tenemos un ritmo no desfibrilable, continuamos con la reanimación con compresiones y ventilaciones y además ya debemos tener un acceso venoso, empezamos con la administración de los medicamentos. En caso de los ritmos desfibrilables, la cantidad de energía eh, aplicada al paciente dependerá del desfibrilador que tengamos en nuestra institución. Es por ello muy importante que conozcamos nuestros equipos. Si tenemos un desfibrilador monofásico, pues aplicaremos 360 joules, pero si tenemos un desfibrilador bifásico, administraremos una entre 120 y 200 joules. Si desconocemos si es monofásico o bifásico, entonces aplicaremos la máxima cantidad de energía que tengamos disponible. Luego de dar la descarga, entonces continuaremos con nuestras compresiones y ventilaciones. Debemos tener en cuenta que unas compresiones de alta calidad hacen mención a tener entre 100 y 120 compresiones por minuto en caso de que el paciente ya tenga asegurada la vía aérea con un dispositivo de vía aérea avanzado, que estas compresiones entonces deben tener una profundidad de entre 4 y no más de 6 centímetros y que además de esto, entonces entre cada compresión se permita descomprimir por completo el tórax.
Dentro del arsenal de medicamentos que tenemos a nuestra disposición en el manejo de los ritmos desfibrilables, tenemos entonces, además de la adrenalina, que es el medicamento de elección en todos los ritmos como medicamento inicial, tenemos el segundo medicamento que es la miodarona que se recomienda administrar después de la tercera o de la quinta descarga no exitosa, y esto solo pues en los ritmos que son taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular refractarias al manejo previo. La dosis inicial de la miodarona son 300 miligramos intravenosos directos, y la segunda dosis es de 150 miligramos intravenosos directos. Tenemos que tener en cuenta que la amiodarona no impacta en la sobrevida ni en el resultado neurológico de los pacientes, pero hay estudios que reportan mayor retorno a circulación espontánea. Es por ello que debemos tenerlo muy presente después de haber administrado adrenalina, descarga, compresiones, ventilaciones y luego amiodarona. Otro medicamento que podemos tener a disposición y no menos importante que los otros es la lidocaína. La lidocaína no tiene ninguna diferencia con la miodarona, también está indicada en taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular refractaria al manejo previo. Se recomienda también, igual que la miodarona, después de la tercera descarga no exitosa o después de la quinta descarga no exitosa. La dosis inicial es de 1 a 1,5 miligramos por kilo y la segunda dosis es de 0,5 a 0,75 miligramos por kilo. Lo mismo, no tiene impacto en la sobrevida ni en el resultado neurológico del paciente, y puede tener el paciente también mayor retorno a circulación espontánea. El manejo de la vía aérea, inicialmente entonces vamos a realizarlo dándole ventilaciones al paciente con el dispositivo bolsa, válvula, máscara. Esto es solo una medida inicial y debe ser temporal, pero debemos conocer que hay que establecer una vía aérea definitiva y avanzada. No hay un momento exacto recomendado por las guías para realizar este tipo de intervención, pero tenemos que tener en cuenta que tan pronto llegue el equipo de ayuda, debemos solicitar los dispositivos necesarios para realizarla. La intubación orotraqueal sigue siendo el método de elección para la intervención en la vía aérea de los pacientes en paro cardiorrespiratorio. Esto nos asegura mayor disponibilidad de oxígeno, protege al paciente de broncoaspiración y nos provee una ruta alternativa para el suministro de medicamentos. En caso tal que no tengamos o que no seamos capaces de acceder a la vía aérea del paciente con tubo orotraqueal, debemos tener un plan B y un plan C. El plan B serían los dispositivos supraglóticos en las instituciones que dispongamos de ellos. Tiene algunas ventajas, no requiere de la visualización de la glotis, no requiere interrupción de las compresiones, pero tiene el gran problema que no protege al paciente contra la aspiración. En caso de que no tengamos ni plan A ni plan B, entonces debemos seguir con el plan C, que es seguir ventilando al paciente con el dispositivo bolsa, válvula, máscara. Como les había mencionado, no hay un momento exacto recomendado para realizar la intubación orotraqueal, pero debemos realizarla en este tipo de pacientes. Los 4 ritmos que conocemos que se asocian a paro cardiorrespiratorio son 4. Entonces tenemos 2 ritmos que son desfibrilables y otros 2 ritmos que son no desfibrilables. Los ritmos desfibrilables, como lo hemos mencionado, son taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular. Y los ritmos no desfibrilables son asistolia y actividad eléctrica sin pulso. En esa diapositiva podemos observar 2 tipos de trazados. En la parte superior observamos un trazado que es ordenado, complejos anchos, muy similares unos de otros. Este hace referencia a la taquicardia ventricular sin pulso.
Por el contrario, el ritmo que vemos en la parte inferior es un ritmo caótico, desordenado, en el cual no se identifica claramente si hay complejos o no hay complejos, ni qué tipo de complejos son. Y este hace mención a la fibrilación ventricular. Las intervenciones entonces en fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso son las siguientes. En el minuto cero vamos a reconocer que el paciente se encuentre en paro cardiorrespiratorio. Eh, Inmediatamente vamos a iniciar compresiones y ventilaciones. Al minuto 2 vamos a identificar qué ritmo tiene y ya debemos tener el desfibrilador a la mano y debemos aplicar una descarga si es del caso. Simultáneamente ya debemos tener un acceso venoso y vamos a empezar con la aplicación de medicamentos, adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. El minuto 4 y el minuto 6, entonces vamos intercalando compresiones, ventilaciones, descarga, administración de medicamentos. Recordemos que la miodarona se administra después de la tercera y de la quinta descarga, o si no tenemos amiodarona lidocaína en este tipo de paro desfibrilador. También tenemos, debo recordarles que solo en caso de que en el monitor cambie el ritmo, vamos a verificar pulso. Si no cambia el ritmo, debemos seguir con compresiones y ventilaciones y el resto de la reanimación como venimos mencionando. En esta diapositiva vemos en la parte superior un ritmo que es sinusal, pero en el caso de paciente en paro, haría referencia al paciente que está con actividad eléctrica sin pulso. Y en la parte inferior vemos una línea isoeléctrica que corresponde a sistolia. Debemos conocer el protocolo de, para descartar que sea una verdadera sistolia y no que sea una fibrilación ventricular fina que puede confundirse. En el caso de los ritmos no desfibrilables, debemos tener en cuenta que siempre debemos buscar una causa que haya llevado al paciente a la parada cardíaca. Es por ello que debemos pensar en las 5 H's y 5 T's. ¿Cuáles son ellas? Entonces tenemos la hipoxia, la hipovolemia, los hidrogeniones o la acidosis, la hiper o hipocalemia, la hipotermia, por el lado de las H's. Por el lado de las T's tenemos entonces taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, tromboembolismo pulmonar, los pacientes intoxicados y la trombosis. Tan pronto como sea posible, debemos instaurar la vía aérea avanzada en estos pacientes. Y una vez tengamos el acceso venoso, debemos iniciar el manejo con adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. El resumen de las intervenciones en actividad eléctrica sin pulso, entonces, son las siguientes. Este es un resumen. Minuto cero, reconocimiento del paciente en paro cardiorrespiratorio. Iniciamos compresiones y ventilaciones. De forma simultánea, debemos tener ya un acceso venoso. Administramos adrenalina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Al minuto 2, entonces ya estamos en búsqueda de las 5 H's y las 5 T's. En la medida en que vamos identificando, vamos corrigiendo. Entonces es aquí donde podemos administrar otros tipos de medicamentos después de la adrenalina, si es el caso. Y vamos verificando pulso cada 2 minutos, solo si en el monitor ha cambiado el ritmo, si no, seguimos compresiones. Entonces, la secuencia de los eventos es compresiones, ventilaciones, medicamentos. Verificar pulso, solo si en el monitor ha cambiado el ritmo. Y así se hace todo el tiempo en este ritmo. Las intervenciones en asistolia son muy similares a las intervenciones en actividad eléctrica sin pulso. Buscamos las 5 H's y las 5 T's, pero recordemos que debemos estar seguros que el paciente está en una verdadera sistolia y no que está en una fibrilación ventricular fina, que de pronto se beneficie de una desfibrilación inmediata y no de un protocolo de asistolia. Es por ello entonces que en asistolia vamos con la secuencia compresiones, ventilaciones, medicamentos,
comprobar que está en la sistolia verdadera y corrigiendo 5Hs y 5Ts. En el caso de pacientes con infección respiratoria por COVID-19, debemos conocer las indicaciones para determinar en qué momento debemos ventilar un paciente con este tipo de infección. Primero, los pacientes que tengan una PAFI menor de 150 o una PAFI menor de 200 en los mayores de 60 años. Segundo, los pacientes que tengan una frecuencia respiratoria mayor de 30 veces por minuto. Tercero, los pacientes que tengan una falla respiratoria hipercápnica con una presión arterial de CO2 mayor de 50. Cuarto, los pacientes que tengan Glasgow menor de 8/15. Quinto, los pacientes que no mejoren la saturación, es decir, que permanezcan por debajo de 90 a pesar de las medidas iniciales instauradas. Dependerá de cada institución definir cuáles serán esas medidas. Hay muchos estudios y en diferentes países europeos utilizan la cánula nasal de alto flujo y utilizan la ventilación mecánica no invasiva, pero debemos tener en cuenta que estos dos dispositivos podrían aumentar el riesgo de contagio al personal médico y paramédico alrededor del paciente. Estas son algunas de las recomendaciones acerca del manejo de la vía aérea de los pacientes con infección respiratoria por COVID-19. Debemos primero, antes que todo, tener en cuenta que primero es nuestra seguridad y debemos contar con todas las medidas y el equipo de protección y bioseguridad para cada uno de los integrantes del equipo de vía aérea. Debemos tener todos los equipos necesarios, el personal limitado para evitar el riesgo de contagio. Eh, Cada institución deberá tener un protocolo eh, para definir cuál será la secuencia rápida de intubación. Aquí hacemos unas recomendaciones, como son primero preoxigenar al paciente al menos 5 minutos con una FIO2 al 100%, sin presión positiva, pero con el dispositivo bolsa, válvula, máscara. Todo esto para evitar el riesgo de la tos y las secreciones del paciente. Podemos adicionar en esta secuencia rápida de intubación el medicamento lidocaína a una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo para evitar este riesgo. Segundo, debemos tener en cuenta que al ingresar al cubículo del paciente ya debemos tener listo y prever todas las posibles complicaciones que puedan suceder durante el proceso de intubación. Entonces debemos ingresar con todos los medicamentos y esto va a ser de acuerdo a las comorbilidades, condición clínica y signos vitales del paciente. Se recomienda el uso de videolaringoscopio para el personal entrenado en su manejo o la laringoscopia directa, la cual será realizada por el personal más experto del staff. Cuando ya tenemos el paciente intubado, debemos tener en cuenta que no deben haber fugas por ninguna parte. Debemos conectar el circuito del ventilador o del dispositivo válvula máscara a un filtro que logre separar el tubo endotraqueal del paciente y otro en la rama expiratoria del sistema de ventilación. Se recomienda no realizar la verificación de la posición del tubo a través de la auscultación. Es para ello que debemos realizar esto mediante capnografía en las instituciones que tengamos este recurso disponible, pero por ningún motivo deberíamos realizar la auscultación del paciente. Quinto, debemos verificar siempre las posibles desconexiones en el circuito y con ello evitando pues la contaminación y la salida de los aerosoles. Y por último, no se recomienda el uso de máscara laringea ni de fibrobroncoscopio para asegurar la vía aérea por el riesgo de contaminación del ambiente. Si uno de nuestros pacientes con infección respiratoria aguda con COVID-19 llegara a entrar en paro cardiorrespiratorio,
podríamos asumir que la mayoría de los pacientes entrarían a un ritmo no desfibrilable, principalmente actividad eléctrica sin pulso, y esto debido a la posible hipoxia. Pero no es raro que los pacientes con este tipo de infección puedan tener otro tipo de enfermedades, enfermedades coexistentes diferentes a la infección y puedan tener otro ritmo de paro, ya sea un ritmo desfibrilable. También debemos conocer que los pacientes con COVID-19, por su potencial protrombótico, podrían tener trombosis coronaria, tromboembolismo pulmonar y en estas situaciones podrían realizar un paro cardiorrespiratorio igualmente con un ritmo desfibrilable. Las recomendaciones generales entonces para el manejo de este tipo de pacientes son, primero, reconocer que el paciente realmente está en paro cardíaco, activar tempranamente el código azul de acuerdo al grupo poblacional y de acuerdo al protocolo institucional. Segundo, tener prioridad en el inicio de las compresiones. Tercero, evitar, y en este punto sí tenemos que tenerlo supremamente claro, está completamente prohibido realizar ventilación boca a boca o ventilación con presión positiva con el dispositivo bolsa válvula máscara. Cuando utilizamos este dispositivo, lo debemos utilizar para oxigenar, pero sin darle presión positiva al paciente. Y esto por el riesgo de exposición a los fluidos corporales y a la dispersión de los aerosoles. Cuarto, debemos desechar y limpiar todo el equipo utilizado de acuerdo a las directrices locales e institucionales. Y por último, debemos saber que el lavado de manos al final de la reanimación deberá cumplir todas las directrices dadas por la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación del virus. Muchas gracias. Bueno, y para terminar, entonces, con la ayuda de todos, esperemos que esto se pueda resolver y podamos salir adelante. Muchas gracias.